Muchachos, entonces estamos aquí para una nueva clase técnica, un encuentro de un concepto técnico, chicos, que es muy importante. Digamos que la estructura del mercado para mí es como el lenguaje que usa el mercado para poder comunicarse conmigo, ¿sí? Es el idioma que tiene el mercado para decirme, Pablo, ¿sabes qué? Pienso seguir subiendo. O Pablo, ¿sabes qué? Pienso seguir bajando. O Pablo, ¿sabes qué? Definitivamente soy indeciso. No sé hacia dónde ir. Entonces, ten cuidado. La estructura de mercado, chicos, cuando es clara, cuando es lo suficientemente eh, clara en el mercado, es casi como una confirmación de una hora. ¿Sí? Los que me han visto operar en vivo han visto que yo utilizo mucho 15.5, ¿sí? Vallas 15.5. Y es básicamente porque me gusta operar cuando la estructura es clara y cuando los puntos estructurales son claros, son como si fueran una confirmación para mí en la temporalidad de una hora, ¿vale? Entonces, chicos, básicamente dentro del mercado siempre vamos a ver tres tipos de movimientos, que son movimientos alcistas, ¿cierto? Movimientos bajistas y consolidaciones, chicos, o acumulaciones, ¿ok? Dentro de los movimientos alcistas, el mercado va creando altos más altos, chicos, altos más altos y también bajos más altos. ¿Listo? Va creando, es decir, higher highs, ¿sí? Eso traduce en español altos más altos y va creando higher lows, lo cual traduce en español bajos más altos, ¿cierto? Entonces, dentro de una estructura alcista, siempre el mercado se va a mover así, ¿listo? Siempre se va a mover así. Y cuando la estructura o el movimiento de mercado es bajista, así como este de acá, el mercado entonces estará creando bajos más bajos y altos más bajos, ¿cierto? Entonces está creando lower lows, que significa bajos más bajos, y va creando también lower highs, que significa altos más bajos, ¿ok? Pueden utilizarlo, chicos, en español, en inglés, no hay problema, lo importante es que lo entiendan, ¿vale? Eso es lo fundamental aquí, que lo entiendan. Y claramente, chicos, cuando el mercado no está subiendo ni está bajando, es decir, que está acumulando, como este movimiento que les acabo de encerrar en el círculo. En ese movimiento, chicos, no es fácil identificar si el mercado va subiendo, si el mercado va bajando. No es fácil, por lo tanto, identificar ni higher highs, ni higher lows, ni lower highs, ¿sí? Y está bien, ¿vale? Porque es un tipo de movimiento que está incorporado en el mercado. Es decir, que en algunas ocasiones, o tal vez en varias o en muchas, todo dependerá del comportamiento del mercado, vamos a ver que el mercado se está moviendo en zona de acumulación, ¿sí? Y en esos momentos, chicos, en los que el mercado no tiene una estructura clara, sea bajista o sea alcista, en lo personal yo prefiero abstenerme de operar y prefiero continuar observando, ¿vale? Digamos que esas son una de las bases, chicos, de mi operativa, ¿ok? El trading yo lo tomo de una manera muy profesional, no como un casino. Chicos, esto no es un casino en el que tú llegas, apuestas, no sabes si se va a ir para arriba o a ir para abajo, pero tú apuestas, ¿sí? No, a mí me gusta apostar o más bien operar con cierto grado de confianza. Está muy claro, chicos, que aún habiendo una estructura clara, sea bajista o sea alcista, y yo tenerla clara, también puedo perder, ¿ok? No se crean que cuando la estructura es clara, siempre se va a ir a take profit, ¿vale? También puedo perder si yo logro identificar claramente la estructura. Es decir, la pérdida, chicos, es parte de todo el proceso, ¿sí? Entonces, no puedo desligar la pérdida de la ganancia porque todas dos hacen parte de lo que es el trading, ¿vale? Todas dos
hace parte de lo que son las probabilidades. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, chicos, hay algo muy importante y me gusta mucho de la estructura, ¿cierto? Si ustedes, chicos, aprenden a identificar la estructura en temporalidad diaria, aprenden entonces a identificarla en temporalidad de 1 hora, o de 15, o de 5, o de 20, o de 30. Es decir, la estructura es exactamente igual, chicos. Es decir, se interpreta y se lee de una forma igual. Si yo sé interpretar la estructura en la temporalidad de 15 minutos, cuando me pase un día perfectamente también la voy a poder identificar. Y voy a poder identificar esos 3 tipos de movimiento: estructura alcista, estructura bajista y zona de rango. ¿Ok? Algo muy importante, chicos. Para mí es supremamente importante, dentro de ese marco y dentro de ese tema que es la estructura del mercado, que los puntos estructurales sean claros. ¿Cuáles son los puntos estructurales, chicos? Estos: los higher lows, los higher highs, ¿sí? Esos son los puntos estructurales. Los lower highs, los lower low, lower high, lower low, son los puntos estructurales, ¿cierto? Entonces, no me gusta forzar los puntos estructurales, me gusta que se vean claros. Cuando no son claros, chicos, yo también decido observar, ¿vale? Si un punto estructural para Pablo no es claro, prefiere no operarlo, prefiere seguir observando. Y esta parte, chicos, de lo que es claro y lo que no es claro, claramente, puede cambiar de un trader a otro trader. Puede que, por ejemplo, para mí un punto estructural no sea claro, pero eso no quiere decir que tampoco sea claro para Dan. Pero eso no quiere decir que tampoco sea claro para Gio, ¿sí? Puede ser claro para ellos y para otros no, y para mí no, ¿cierto? O puede ser que para ellos no sea claro y que para mí sea claro, ¿cierto? Entonces puede haber siempre una disyuntiva, chicos, pero todo se va a basar en lo que yo vea, en lo que yo sienta, ¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, repito, chicos, esa parte es fundamental, ¿vale? Y la vamos a ver ahorita cuando pasemos ya al gráfico de velas. Para mí, los puntos estructurales deben ser claros, ¿cierto? No los puedo forzar. Ay, Pablo, es que aquí me parece que hay como un higher low. Podría ser, no sé, podría ser, entonces, no sé, yo lo voy a tomar en cuenta. Si esto parece y no parece, chicos, yo lo desecho, ¿vale? Puede, repito, puede que para otra persona sí sea claro y está bien, está perfecto. Yo no obligo, chicos, a ninguno de los traders que piensen igual que yo, porque cada quien tiene su criterio. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo se va formando la estructura? Muchachos, ¿cómo se va formando la estructura? Aquí viene algo también súper importante. Resulta que el mercado, en una estructura alcista, ¿cierto? Lo primero que debe crearme es un higher low, ¿cierto? O un punto, ¿vale? Que inicialmente podremos verlo como higher low, o como lower high, o como lower low, o como higher high, ¿vale? Pero lo importante es siempre crear un punto, ¿sí? Que ya cuando el mercado empieza a desarrollarse, pues podemos identificar que efectivamente eso es un higher low, ¿ok? Y aquí el mercado va haciendo un movimiento alcista, chicos, entonces aquí ya vamos identificando o interpretando cómo es que se va creando la estructura, ¿cierto? Entonces, supongamos que aquí el mercado tiene la intención de crear una estructura alcista, ¿ok? Resulta, chicos, que los puntos estructurales van a ser confirmados por su siguiente punto estructural, ¿ok? Y aquí viene lo interesante. Entonces, este higher high, así como está, ¿cierto? Con únicamente ese impulso, todavía no ha sido confirmado, ¿ok? Ni tampoco ese higher low, ¿vale? Yo entonces, para empezar
a leer la estructura del mercado y a leer puntos confirmados, recuerden que eso es un punto estructural, este es otro punto estructural. Entonces, para yo empezar a leer esos puntos estructurales ya confirmados, yo tendría que esperar a que se cree su siguiente punto estructural. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí veo el higher high. Ok, muy bien, veo el higher high. Lo siguiente que debería hacer el mercado luego de crearme ese higher high es crearme un higher low, es decir, un bajo más alto, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ese nuevo higher low que me crea el mercado no debe ser, ojo, no debe ser más bajo que el anterior higher low, ¿ok? En una estructura alcista así funciona la cosa, ¿cierto? Entonces, tan pronto el mercado me cree este higher low, yo verifico, ok, este último higher low es más alto que el anterior, yo digo, sí, ok, entonces este sería el siguiente higher low. Y por lo tanto, tan pronto el mercado me crea ese higher low, ya me está confirmando la creación de ese higher high. ¿Listo? Vamos a seguir explicando para que la vayan agarrando. Entonces, luego de que el mercado me crea, ya ese higher high está confirmado. Luego de que el mercado me crea, chicos, este higher low o ese bajo más alto, ¿cierto? ¿Qué debería hacer teóricamente el mercado? Crearme su siguiente higher high. Y aquí, en ese punto, chicos, me crea un higher high. Asterisquito, ¿qué debe tener ese higher high? Ese higher high, naturalmente, deberá ser más alto que el anterior higher high. ¿Ok? Si, por ejemplo, déjenme, yo me retrocedo un poquito. Si, por ejemplo, este nuevo punto alto que me creó el mercado, ¿sí? Yo digo, ay, ese parece el higher high. Ok, vamos a ver, higher high. Pero entonces me acuerdo de lo que dijo Pablo. Ah, pero espera, porque este nuevo higher high que me acabo de crear el mercado debe ser más alto que el anterior higher high. ¿Y aquí es más alto? No es más alto, ¿vale? Si se fijan, es más alto el higher high anterior. Entonces, por lo tanto, este no sería un punto estructural válido. Y por lo tanto, entonces, tampoco me estaría confirmando en la creación de ese higher low. ¿Ok? Repito entonces, para confirmar ese higher low, necesitamos que lo confirme, ¿cierto? Pero lo confirmará solo cuando me cree un nuevo higher high, ¿cierto? Y ese nuevo higher high, naturalmente, deberá ser más alto que el anterior higher high. De esta forma, al crear el nuevo higher high, me está confirmando la creación de ese higher low. Y me está diciendo, listo, ya te creé el alto más alto, ¿cierto? Que superó el alto más alto anterior. Entonces, ese higher low ya está confirmadísimo. ¿Vale? Si hay preguntas, chicos, pueden desactivar su micrófono y hacérmelas en el instante. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la creación de del anterior higher high. Ese higher high, el último, todavía no está confirmado. ¿Ok? Va a ser confirmado una vez el mercado me cree un nuevo higher low. Asterisco, ese nuevo higher low no deberá ser más bajo que el anterior higher low. Deberá ser más alto, ¿cierto? Porque estamos hablando de puntos más altos, de bajos más altos. ¿Listo? Entonces, este nuevo higher low que me crea aquí, yo digo, listo, ¿superó o no superó? O mejor, no usemos la palabra superó. ¿Es más bajo o no es más bajo que el anterior higher low? Yo aquí digo, no es más bajo, es más alto. Entonces, ese higher low es válido. Y por lo tanto, este último higher low me estará confirmando este higher high. Vean cómo cada punto estructural, chicos, va siendo confirmado por su siguiente punto estructural. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí a lo mismo. Tenemos este último higher low.
¿cierto? Bajo más alto, higher low o bajo más alto. Tenemos ese último higher low. Ese último higher low todavía no está confirmado, ¿vale? Vendrá a ser confirmado cuando se cree su siguiente punto estructural. Entonces vamos a ver si, por ejemplo, el mercado viene y sube aquí y me crea un nuevo alto. Yo digo, ah bueno, esto parece ser un higher high. Vamos a verificar el asterisco que dice Pablo y verificamos si este último higher high realmente es más alto que el anterior higher high. Yo miro, verifico y digo, sí es más alto. Perfecto, tal como lo dice la teoría. Por lo tanto, entonces, este último higher high, que es más alto que el anterior como debe ser, me está confirmando la creación de ese anterior higher low. Entonces vean cómo este punto me confirma el anterior. 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 O lo que es lo mismo. Vean cómo este punto es confirmado por el siguiente punto. Vean cómo este punto es confirmado por el siguiente punto. Vean cómo este punto es confirmado por el siguiente punto. Vean cómo este punto es confirmado por el siguiente punto. ¿Ok? Es como si fuera una cadena. Listo, cada punto estructural va a ser confirmado por el siguiente punto estructural. Entonces, aquí en la teoría tengo ese último higher high. Todavía no está confirmado porque recuerden que me lo confirma es el siguiente punto estructural. Entonces, yo veo que el mercado crea un nuevo higher low, verifico el asterisco que me dijo Pablo. Este higher low es más bajo o es más alto que el anterior. Ah, es más alto. Perfecto. Está perfecto, está bien, ¿cierto? Porque es más alto. Entonces, este nuevo higher low me estaría confirmando ya la creación de este anterior higher high. Y así, chicos, de esa forma, ¿vale? Es la teoría, ¿vale? La teoría no siempre se alinea con la práctica, pero es la teoría y digamos que de la teoría es lo único que nosotros podemos valernos para empezar a operar el mercado. ¿Ok? Entonces, mire, aquí yo tengo el último higher low confirmado. Miren que cuando le pongo el chulito es porque ya está confirmado por su siguiente punto estructural. Entonces, hay algo en la estructura del mercado que se llama rompimientos de estructura. ¿Sí? Esos rompimientos de estructura, chicos, son cruces que hace el mercado de un punto estructural confirmado, ¿cierto? Si yo aquí tengo el higher low, miren que ya tiene el chulito, está confirmado, ¿cierto? Yo podría aquí trazar una línea imaginaria, ¿cierto? Miren que en todos los higher lows yo podría trazar una línea imaginaria y vean que el mercado nunca atravesó esa línea imaginaria, vean que nunca la atravesó, ¿cierto? Y nunca la debería atravesar, en teoría, es lo que debería hacer el mercado. Entonces, yo en cada higher low, yo atravieso la línea imaginaria para darme cuenta si es verdad de que el mercado me está creando altos más altos y bajos más altos, ¿ok? Entonces, un rompimiento de estructura, chicos, va a ser un cruce del mercado del último punto confirmado. En este caso, del último higher low confirmado. Entonces, para eso yo trazo esa línea, ¿cierto? Esa que está aquí, que les acabé de dibujar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el mercado me crea aquí un nuevo higher low? Vamos a ver, higher low. Recuerdo verificar el asterisco. ¿Este higher low es más bajo o más alto que el anterior? Es más alto, chuleado, sí es un higher low. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en lugar de crearme ese higher low, el mercado lo que hace es cruzar la línea de mi higher low? Vamos a ver, el mercado me creó este nuevo punto estructural. Yo digo, esto es un higher low, recuerdo verificar el asterisco. ¿Este higher low es más bajo o más alto que el anterior? Ah, bueno, es más bajo. Ah, ¿cómo así? Pero resulta que estamos en una estructura alcista y se supone que en una estructura alcista el mercado debería crearme higher highs y higher low o altos más altos y bajos más altos. Entonces no puede ser que el mercado me cree un higher low, que ese higher low sea más bajo que el anterior y yo seguirlo llamando higher low.
¿vale? No tiene sentido. Entonces ahí lo que pasa, o lo que pasó en ese momento, chicos, es que el mercado rompió la estructura, ¿sí? Miren que por primera vez se crea un nuevo punto estructural más bajo que el anterior. Miren que nunca antes en el ejemplo la línea del higher low confirmado había sido atravesada, ¿sí? Por lo tanto, entonces, al crearme este punto, yo no podría obviamente llamarlo higher low. ¿Cierto? Yo lo llamaría lower low porque es un bajo más bajo, ¿cierto? O pues podría llamarlo un low, que es un bajo. Todavía no está confirmado, ¿ok? Entonces, tan pronto el mercado me cruza la línea de mi último higher low confirmado, ahí empieza a pasar algo, ahí empieza a romperse la estructura, ¿ok? Entonces tengo que estar muy pendiente de esto. Digamos que aquí, chicos, vamos a mantener ese rompimiento de estructura para explicar la creación de los puntos estructurales cuando estamos en una estructura bajista, ¿ok? Entonces, aquí el mercado me rompió la estructura, ¿cierto? Me rompió mi último higher low confirmado. Y vamos a hacer el ejemplo chicos, con una estructura ya bajista. Vamos a poner esa línea un poquito más cortica. Listo, ahí. Entonces, perfecto. Aquí el mercado entonces no me creó un higher low, me creó un bajo, ¿cierto? Que no está confirmado todavía. Porque recuerden que cada punto estructural va a ser confirmado por el siguiente punto estructural. Entonces el mercado al crearme un low ahí, ¿cierto? Yo digo, hay un rompimiento de estructura aquí. Hay un posible rompimiento. Entonces yo empiezo a encender las alarmas en mi mente porque puede haber un cambio estructural. Puede que el mercado ya te esté diciendo, Adán, ¿sabes qué? Yo estaba subiendo aquí, pero con ese rompimiento estructural que hice ahí, puede que ya no vaya a seguir subiendo, sino que por el contrario vaya a cambiar de dirección y lo que haga es bajar. Ese es el lenguaje del mercado, ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos anticiparnos a lo que piensa hacer el mercado, existiendo siempre, chicos, la probabilidad de cometer un error, de fallar, ¿cierto? De no acertar. Entonces, vamos a ver, el mercado me creó este low. Y a partir de aquí me crea un siguiente punto estructural, que es este, ¿cierto? Yo verifico y me doy cuenta que esto no podría ser un higher low. ¿Por qué no podría ser un higher low? Porque ya yo verifico y me pregunto, ¿este alto que me creo aquí es más alto que este o es más bajo? No es más Más alto. bajo. ¿Cómo, Dan? Más bajo. Claro, no es más alto, es más bajo. Por lo tanto, esto no podría ser un higher low. ¿Vale? Entonces, eso ya sería otra cosa. ¿Listo? Y sería, chicos, entonces, no sería un higher low, sería un lower high. ¿Cierto? O sería también un alto, porque es el inicio de una nueva estructura. ¿Ok? Yo puedo llamarlos lower high o también highs, ¿sí? Porque es el inicio de la estructura. Y aquí también podría llamarlo lower low o low porque es el inicio de la estructura. Resulta, chicos, que este punto todavía no está confirmado. Cuando el mercado me crea el siguiente punto y me cumple el asterisco, yo ahí sí digo, bueno, esto es un lower high, porque ya me está confirmando o ya está siendo confirmado por el punto siguiente. Listo, entonces, vamos aquí al cambio de estructura. Entonces, venga, yo pongo mejor esta H que se entienda un poquito más. Eso. Entonces, luego de crearme este high, que ya yo verifico que es más bajo que el anterior, entonces aquí mis confirmaciones del rompimiento de la estructura empiezan a tomar un poco más de fuerza, ¿sí? Yo digo, bueno, aquí está pasando algo, ¿sí? Puede que haya un cambio de estructura. Vamos a esperar a que siga el mercado avanzando y creándome su siguiente punto estructural. Y resulta, chicos, que el mercado aquí me crea un siguiente punto estructural, que sería este. ¿Ok? Recuerden el asterisco. El asterisco siempre es la verificación que yo hago. Ok, este nuevo bajo que me creó el mercado
¿es más bajo o es más alto que el anterior low? Ah, bueno, es más bajo. Perfecto. Entonces, ya este high pasaría a ser un lower high porque ya está siendo confirmado por este último punto. ¿Ok? Entonces, aquí el mercado me creó el último punto, ¿cierto? Yo digo, perfecto, es un lower high. ¿Por qué? Porque es más bajo que el anterior. En una estructura bajista, el mercado me está creando bajos más bajos y altos más bajos. ¿Ok? Recuerden que en una estructura alcista el mercado me va creando altos más altos y bajos más altos. Ya en una estructura alcista el mercado me va creando bajos más bajos y altos más bajos. ¿Ok? Entonces, ya yo también podría ponerle aquí a este punto lower low porque ya está confirmada la posible estructura o nueva estructura bajista. ¿Ok? Entonces, perdón chicos, aquí no es lower high sino lower low. Entonces, el mercado al crearme este punto, que es más bajo que el anterior lower low, me está diciendo que ese lower high ya está confirmado. Y entonces, ¿qué debería hacer después el mercado para confirmarme ese lower low? Naturalmente, lo que debería hacer en la teoría es crearme un nuevo lower high, ¿cierto? Yo verifico el asterisco. Este lower high que está aquí, ¿es más bajo o más alto que el anterior? Ah, es más bajo, perfecto. Yo lo necesito más bajo, ¿cierto? Porque recuerden, en una estructura bajista el mercado me va creando puntos estructurales más bajos. Bajos más bajos y altos más bajos. Entonces, este lower high está bien y su creación me confirma el anterior punto estructural. ¿Sí? En ese punto ya ese lower low también está confirmado. Entonces, vean cómo cada siguiente punto me va confirmando el anterior. Entonces, aquí tengo el lower high, último lower high. ¿Qué debería hacer el mercado? Supongamos que el mercado de aquí me crea un nuevo punto bajo. Recuerden el asterisco. Ah, este punto bajo, o ese posible lower low, ¿es más bajo o más alto que el anterior? Ah, es más alto. Ok, espérame que aquí pasa algo. ¿Cierto? Aquí pasa algo, ¿cierto? Porque se supone que soy una estructura bajista y el mercado debería crearme puntos estructurales más bajos, bajos más bajos y altos más bajos. Entonces, ahí pasa algo. Al no crearme un lower low o un bajo más bajo que el anterior lower low confirmado, este punto entonces no podría ser confirmado. ¿Ok? ¿Cómo le hago acá? Este punto no podría ser confirmado. ¿Ok? Entonces, un error que cometen muchos de ustedes chicos y que cometemos también, yo también lo cometí al principio, ¿cierto? Era que, denme un segundo, era que chicos, se creaba por ejemplo el mercado así, ¿cierto? Yo decía, ok, aquí el mercado me creó un bajo, pero resulta que ese bajo no es más bajo que el anterior. Y como no es más bajo que el anterior, este lower high, repito, no es confirmado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de rompimiento de estructura aquí, ¿cierto? Entonces, cometen el error de que buscan un rompimiento de estructura aquí. Y aquí no podría haber un rompimiento de estructura, chicos, simple y llanamente porque ese lower high no es el confirmado. ¿Cuál es el último lower high confirmado? Este. Vean que tiene el chulito, ¿vale? Entonces, aquí yo nunca podría hablar de un rompimiento de estructura porque no es un lower high. Hablo de este porque no es un lower high confirmado. ¿Ok? El rompimiento de estructura yo lo vería si es que el mercado me llega a atravesar o a cruzar el último lower high confirmado. ¿Ok? Entonces, vamos aquí nuevamente, hicimos un paréntesis. Aquí el mercado me crea un nuevo punto estructural, lower low, confirmo que sea más bajo que el anterior lower low, está chuleado entonces, confirmado el anterior lower high. El lower low me crea un nuevo lower high, confirmo que sea más bajo que el anterior lower high, si es más bajo entonces este punto está confirmado. Y así chicos se va creando la estructura bajista. Estos son los dos tipos de movimientos que hay. ¿Ok? Entonces supongamos que el mercado aquí me crea un nuevo lower high, ¿cierto? Yo verifico que ese lower low, perdón, yo verifico que ese lower low sea más bajo que el anterior lower low, confirmado, entonces
ya está confirmado ese lower high. Y entonces el punto estructural, recuerden, cuando estoy en una estructura bajista, yo lo debería buscar en el último lower high confirmado. Así como en la estructura alcista, yo lo busqué en el último higher low confirmado, en la estructura bajista, yo lo debo buscar en el último lower high confirmado. Entonces, apenas el mercado me atraviese esta línea, yo digo, uy, aquí va a pasar algo. Aquí está pasando algo. Hay un posible rompimiento de estructura. ¿Ok? Pregunta, chicos. No. Perfecto, ¿todo claro? Súper. Lo expliqué muy Sí. minuciosamente, chicos. Este tema es súper importante. ¿Sí? Súper importante y los invito a que se vean otra vez la grabación, que la repitan, porque siempre hay cositas que se nos escapan. Ahora vamos a pasar al gráfico, chicos, a explicar todo esto, porque tal vez aquí obviamente se ve muy fácil, se ve bonito, porque todo es lineal, pero resulta que el mercado no se mueve así lineal. El mercado se va moviendo así, vea. ¿Vale? Y eso obviamente puede llegar a confundir. Listo, entonces vamos al gráfico. Vamos acá, estamos en la temporalidad diaria, chicos, temporalidad diaria. Tengan en cuenta lo que les hablé, hay tres tipos de movimiento, alcista, bajista y acumulado, ¿cierto? Entonces hay veces que el mercado es acumulado y ahí es muy difícil para mí identificar la estructura. Por ejemplo, aquí para mí hay acumulación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí para mí hay acumulación. Por ejemplo, aquí para mí hay acumulación. Aquí acumulación horrible. ¿Sí? Entonces vean que en esos puntos o en esos movimientos de acumulación es complicado identificar puntos estructurales. ¿Ok? Vamos a ver, aquí hay una acumulación extraña. Aquí hay una acumulación extraña. ¿Vale? Entonces, cuando el mercado está acumulando, yo prefiero seguir observando. Miren aquí esa acumulación tan extraña, fea, no hay puntos estructurales claros. ¿Ok? Entonces, de ese movimiento, chicos, ya no vamos a hablar. Vamos a hablar específicamente de la estructura alcista y de la bajista. Entonces, sin embargo, aquí yo puedo ver que, hay una estructura alcista, tal como la que Pablo dibujó. ¿Sí? Obviamente, repito, no se va a ver tan bonita porque el mercado no se mueve así lineal, sino que va moviéndose así, de esa forma, y es lo normal, ¿cierto? Entonces, yo aquí veo una estructura alcista, súper. Vean que aquí el mercado me creó el bajo, ¿cierto? Y aquí el mercado me creó el alto, súper, ¿cierto? Esos puntos estructurales, como son el inicio de una estructura o no están confirmados. Recuerden que cada punto estructural es confirmado por su siguiente punto estructural. Entonces, este high, es aquí, va a ser confirmado por el siguiente low. Pregunta, ¿este nuevo low es más alto o más bajo que el anterior? Alto. Entonces, si es un lower low válido, ¿cierto? Y entonces, este lower low ya me está confirmando este punto alto, entonces yo diría que ese punto alto ya es un higher high. Y aquí yo tengo el lower low. ¿Ok? Fíjense en esto, chicos. Fíjense en esto. Aquí el mercado me creó el último lower high, ¿cierto? Es un poquito más arriba. Ahí. Perfecto. Ahí el mercado me creó el último higher high. Pregunta, aquí me creó el último lower low, ¿está bien? Esto, chicos, sería un higher high válido. Mm, No, ¿Por qué? se ve igual. Igual que qué. Y, o sea, la línea que tú trazaste está justo en la mecha, o sea, no está más alto que tu previous higher high. Exactamente. Entonces, resulta que está un poquito más bajito, ¿vale? Ujú. Este está un poquito más bajito que este. ¿Listo? Entonces es lo que tú dices. Perfecto. Esto no podría ser un higher high porque recuerden revisar el asterisco. Ese higher high no es más alto que el anterior higher high. Entonces, este higher high no sería válido. ¿Ok? Yo tendría que irme a un punto estructural, a un higher high que sea más alto que el anterior higher high. En ese caso, entonces, como ese higher high no es válido, este lower low tampoco es válido, ¿cierto? Entonces, Okay.
este lower low, el mercado lo que haría sería subir hasta acá, donde encuentra su próximo higher high, que sí es más alto que el anterior higher high. Entonces, esto sí sería un higher high. ¿Ok? Todavía no será confirmado, pero ya cumplió la regla del asterisquito, de que es más alto que el anterior higher high. Y entonces el mercado aquí viene y me crea un lower low. Reviso el asterisco. ¿Ese lower low es más alto que el anterior lower low? Sí, perdón chicos, perdón, nadie se ha dado cuenta. Higher low, higher low. Higher low. Higher low y acá también es higher low. ¿Vale? Entonces, ¿este higher low es más alto que el anterior higher low? Sí. Ok, entonces está bien. Ok, ese higher low me está confirmando entonces este higher high. Y lo mismo hacemos con el higher low, es lo que hicimos en el dibujito. Ese higher low todavía no está confirmado, se confirmaría tan pronto el mercado me cree un siguiente higher high. Listo, chicos, para mí este punto estructural aquí no es claro. Recuerden lo que les hablé de los puntos estructurales claros. Para mí ese punto estructural ahí no es claro. Y al no ser claro, este higher high tampoco es claro. Listo, yo lo que haría sería irme desde ese higher low hasta este higher high que sí es claro. ¿Ok? Entonces, este higher high, preguntan por el asterisco, ¿es más alto que el anterior higher high? Sí. Ok, entonces sí es un higher high válido. ¿Cierto? Todavía no estaría confirmado, pero sí sería un higher high válido. Ese higher high sería confirmado tan pronto el mercado me cree un lower low. Aquí el mercado me creó un lower low. Perdón, un higher low. Higher low. Un higher low. Pregunta, ¿este higher low es más alto que el anterior? Sí. Perfecto, entonces este higher low, que es más alto que el anterior, me está confirmando ese higher high. Y así nos vamos, chicos, en la estructura alcista. ¿Ok? Vamos a ver una estructura bajista, que aquí mismito está. Aquí está la estructura alcista, bajista, chicos. Entonces, aquí yo tengo un alto y aquí yo tengo un bajo. Recuerden que como es el inicio de la estructura, yo les puedo mencionar así. Y tan pronto yo vea cómo se va desarrollando la estructura, que efectivamente sí va hacia abajo, ya empiezo a nombrarlos mejor, ¿ok? Entonces, chicos, perfecto. Entonces, vamos acá. Entonces, aquí el mercado me creó higher, high, me creó high, ¿vale? Solo high y me creó low. Perfecto. Vamos a verificar, a veces hay que trazar una línea muy fina, chicos. Miren que aquí, este high es más bajo que este, ¿cierto? Entonces, aquí no podría haber el inicio de una estructura bajista, ¿cierto? Entonces, lo que debo hacer es correr esos dos puntos. Entonces, el alto estaría realmente aquí, ¿ok? Porque este punto es más alto que ese anterior punto, ¿vale? Y el low yo lo pondría aquí. Listo. Entonces, verifico cómo se va formando la estructura. Denme un segundito, chicos. Yo envío un link por aquí. Entonces, chicos, verifico cómo se va creando la estructura. Y entonces me doy cuenta de que el siguiente punto estructural creado después de ese low es un lower high. Pregunta, recuerden revisar el asterisco. ¿Ese lower high es más bajo que el anterior? Sí. Entonces, confirmado para posiblemente una estructura bajista. Y ese lower high, el último, me está confirmando la creación de este low. Vamos aquí, el mercado me crea un nuevo punto estructural. Aquí lo tenemos. Aquí yo tengo el lower low. Pregunta, recuerden revisar el asterisco. ¿Ese lower low es más bajo que el anterior? Sí. Ok, es un lower low entonces válido. Y ese lower low me estará confirmando la creación de ese lower high. Y aquí nuevamente, lower high. ¿Ese lower high es más bajo que el anterior? Sí. Entonces, ese lower high que es válido me estará confirmando la creación del anterior lower high. Vean aquí, chicos.
en esa parte. Yo voy a trazar una línea aquí en el lower high. La tracé torcidita tal vez. Deme un segundo. Listo, ahí está. Yo verifico y luego de la creación de ese lower high, el mercado debería crearme un lower low que sea más bajo que el anterior lower low. Este punto, chicos, no podría ser el lower low. ¿Por qué? Porque no es más bajo que este. ¿Listo? Entonces yo me tengo que ir hasta el siguiente punto estructural que sea más bajo que este lower low. Y sería este punto de aquí. ¿Ok? Entonces aquí el mercado me creó un lower low. Reviso el asterisco. ¿Ese lower low es más bajo que el anterior lower low? Sí, ok. Entonces es un lower low válido y ese lower low me estará confirmando la creación de ese lower high. Aquí me creo otro lower high, verifico y si es más bajo que el anterior lower high, ¿cierto? Entonces ese lower low está confirmado. Luego de crearme ese lower high, el mercado viene y me crea un nuevo bajo. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Entonces, esto sería un lower low. ¿Es más bajo que el anterior lower low? Sí, chuleado. Entonces, lower low válido. Me confirma la creación del anterior lower high. Vamos a ver aquí, chicos, un rompimiento de la estructura. Déjenme yo borro todo eso para que sea un poquito más claro. Entonces, yo aquí voy a dibujar, chicos. Miren, miren la estructura como viene. Pin, 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 pin. Último lower low. Último lower high. Vean que aquí, chicos, se ve exactamente lo que veíamos ahorita que les hice el dibujito. ¿Cierto? Entonces, último lower low, último lower high confirmado. Recuerden que ese lower high está siendo confirmado por el último lower low, que es más bajo que el anterior lower low. ¿Listo? Entonces, aquí viene un rompimiento de estructura, chicos. Resulta que un rompimiento de estructura es cuando el mercado me rompe un lower high o un higher low confirmado. ¿Listo? Entonces aquí a la altura de este lower high yo trazo una línea. Puede ser imaginaria, puede ser que la ponga, ¿cierto? Como me quede mejor. Entonces, a la altura de ese lower high trazo esa línea. ¿Sí? Recuerden que el último punto que me creó fue este. Perfecto. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Hay rompimiento. Puede pasar algo. ¿Sí? La alarma se enciende en mi cerebro porque puede pasar algo, entonces me mantengo alerta, ¿cierto? Y verifico, y lo que tengo que hacer es verificar el siguiente punto estructural. Permítame, yo hago replay aquí. Ahí exactamente. Déjenme, yo borro aquí, chicos. Entonces, repito, el mercado aquí me rompió la estructura, superó el último lower high. Prendo las alarmas y me digo, ojo que aquí puede haber un rompimiento. ¿Ok? Entonces, esto pasaría a ser un high, ¿cierto? Porque es más alto que ese punto anterior. Es decir, que aquí la continuidad de la estructura bajista puede ser el riesgo. Listo, puede ser en riesgo porque ya me quebró ese último lower high. Entonces yo lo que tendría que hacer es esperar un siguiente punto estructural, ¿cierto? Esperar que el mercado me cree un nuevo bajo, que ese bajo no sea inferior al anterior lower low para tal vez darle más fuerza a ese rompimiento de estructura que estoy viendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el mercado. Vamos a ver. Y ahí, chicos, creo que ese es el punto más bajo. Yo trazo otra línea imaginaria o si quiere la trazo, como me quede mejor, como me sirva más. Y resulta que si el mercado no me crea un punto más bajo que este, estaría dando un paso más firme para el cambio de estructura. ¿Sí? Y vean lo que hace el mercado. El mercado no me llega a crear un punto más bajo que este. Vean que quedó por encima de mi línea. ¿Ven? Y entonces, ya aquí yo diría que coge más fuerza lo del cambio de la estructura. Aquí me crea un bajo. ¿Qué debería hacer el mercado? Pues crearme un high, ¿cierto? Superior al anterior, para que ese rompimiento de estructura tome más fuerza y ya sea confirmado. Vamos a ver y miren lo que hace el mercado. Y el mercado aquí me crea un high, que ya yo puedo darle el nombre de higher high, porque ya veo que la estructura cambió, pasó de bajista a alcista, ¿vale? Esos rompimientos de estructura, chicos, son muy dicientes.
a veces hay falsos rompimientos de estructura, entonces tendremos que estar ahí como alertas, ¿vale? Pero esos rompimientos de estructura son muy dicientes y es importante verlos claro. Algo muy importante, chicos, de los rompimientos. Ustedes ven ese rompimiento de aquí, ¿cierto? Permítanme, yo retrocedo un poquito más. Vámonos aquí, a esta parte. Déjenme, yo miro a ver si borro eso para que no nos estorben. Entonces, listo, vámonos aquí. Esperen que no me gusta que el gráfico se vea así sucio. Entonces, si ustedes pueden ver, chicos, algo importante de los rompimientos, aquí hago un paréntesis porque este tema es obviamente más adelante, pero ya que estamos hablando de rompimiento, vamos a hablarlo y ya después lo retomamos. Si ustedes se fijan aquí, chicos, para mí los rompimientos deben ser con cuerpo de vela. Cuerpo de vela. Si ustedes se fijan, esa vela no cerró con el cuerpo de vela por encima del overhigh o de mi línea. ¿Ven? Entonces, para mí eso no sería un rompimiento válido. ¿Ok? Repito, los rompimientos de estructura yo debo verlos que cierren con cuerpo de vela por encima de mi línea o por debajo de mi línea también. ¿Ok? En este caso, como estamos viendo un cambio de estructura hacia la compra, va a ser hacia arriba. Yo debería ver un cuerpo de vela que cierre por encima de la línea o por debajo cuando estoy buscando venta. Entonces aquí todavía yo no podría hablar de un rompimiento de estructura válido. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente vela. Ahí tampoco. La siguiente vela, chicos, miren como si ya el cuerpo de la vela como tal, no la mecha, sino el cuerpo, ya cerró por encima de mi línea donde estaba el overhigh. Ya eso para mí empieza a ser un rompimiento válido. ¿Listo? Chicos, preguntas. No. Todo está súper claro, chicos, ¿vale? Ese tema es muy bonito. Cuando lo lleguemos a entender o cuando lo terminemos de entender, vamos a ver con claridad todo. Recuerden lo que decía al principio, chicos, algo muy importante para mí es ver rompimientos de estructura claros. Claros. Recuerden, obviamente, que lo que es claro para mí puede que no sea claro para Patrick. Por ejemplo, el día de hoy en Londres nos pasó algo así. Ade no está por aquí. Yo les dije, chicos, para mí ese punto estructural no es claro, no lo voy a tener en cuenta. Ade lo tuvo en cuenta porque tal vez para ella sí fue claro y se llevó una ganancia, ¿vale? Eso es muy importante, chicos, entender que todos tenemos criterios diferentes y que hay que hacer, practicar para poder afinar esos criterios, ¿ok? Chicos, no habiendo preguntas, vámonos. Voy a tener la grabación, muchachos.